Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a seguir una historia llena de tensión y emociones, con situaciones difíciles, traiciones y arrepentimientos. La madre de Jung ha sido arrestada y se enfrenta a un juicio muy tenso, donde todos los secretos sobre sus mentiras quedan al descubierto. Sus acciones no solo han herido a Hwae-ka, la nuera que tanto quería, sino que también han destruido su propia familia. ¿Podrá la madre de Jung sanar las heridas en su familia? ¿O ya será demasiado tarde y Hwae-ka será capaz de perdonar a su suegra después de que la verdad haya salido a la luz? Esta historia te hará reflexionar sobre las decisiones equivocadas y el precio que se paga cuando engañamos a nuestros seres queridos. No te pierdas lo que sucederá a continuación en esta historia. Dale like y suscríbete al canal para seguir viendo los próximos videos y descubrir los emocionantes giros que te esperan. La sala del tribunal, con un ambiente solemne, estaba iluminada por luces fluorescentes que bañaban la habitación, creando una atmósfera fría y seria. Las paredes grises silenciosas, como testigos de miles de historias, hoy presenciaban una que ninguno de los presentes podría olvidar. La madre de Jung se sentó en silencio en el banco de los acusados, su mirada agotada marcada por el rastro de ansiedad y desesperación. No miraba a nadie, solo bajaba la vista hacia sus manos, que apretaba fuertemente como si intentara aferrarse a un poco de paz en su interior. Jung estaba sentado detrás, cerca de la fila de familiares. Su mirada no podía apartarse de su madre, pero el dolor y la decepción lo mantenían mudo. Sentía cada respiración pesada y agotadora. A su lado estaba Hwae-ka, con los ojos rojos, llena de confusión y desconcierto. No podía imaginar que la madre de Jung estuviera allí en el tribunal por un gran error que ella misma había causado. Hace unos días, la madre de Jung era la persona que ella siempre respetó, quien la había criado como una hija. Pero ahora ella era la causante de esta fractura. En una esquina de la sala estaba la madre adoptiva de Hwae-ka. Miraba a la madre de Jung con una mirada triste pero preocupada. Ella ya conocía la verdad, pero nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Aún no podía creer que la mujer en la que confiaba pudiera engañar a su propia hija, y ahora todo se había convertido en una pesadilla de la que no podían despertar. El juez, sentado en el tribunal con voz grave y firme: el juicio por el caso de falsificación de documentos de tierras de la señora Nguyen Thi Jung comienza oficialmente. Invito al representante de la fiscalía a presentar los cargos. La atmósfera en la sala se volvía aún más tensa. La madre de Jung miraba al juez, pero no podía mirar a nadie más en la sala. Sentía una profunda soledad, una impotencia al estar frente al tribunal, donde se revelarían todas las decisiones equivocadas que había tomado. El jefe de policía se pone de pie con voz firme leyendo los cargos. La señora Nguyen Thi Jung está acusada de falsificar documentos relacionados con un terreno y entregar un título de propiedad falso a Hwae-ka. Su comportamiento ha causado graves daños no solo a su hija, sino que también ha dividido esta familia y les ha traído sufrimiento. Este es un crimen grave que no puede justificar de ninguna manera. La madre de Jung permaneció en silencio con la cabeza agachada. Las palabras del fiscal sonaban como martillazos golpeando su mente. Cada palabra, cada frase parecía destapar la verdad que ella había intentado ocultar. Ya no podía negarlo, la verdad era la verdad. Solo podía quedarse allí en silencio, enfrentando todo lo que había hecho. El jefe de policía continúa con voz firme: con base en las pruebas que hemos recopilado, usted utilizó documentos falsificados para engañar a Hwae-ka. ¿Tiene algo que decir para defender sus acciones? La madre de Jung respiró hondo tratando de calmarse. Pero su corazón latía fuerte, cada latido como si fuera a romperse. Abrió la boca, pero no pudo hablar de inmediato. En ese momento sabía que la verdad ya había sido revelada y no había nada más que ocultar.
La madre de Jung, con voz débil, hablando suavemente, yo solo quería ayudar a Joaika. No pensé que lo que hacía causaría un resultado así. No intenté engañar a nadie. Hizo una pausa, las lágrimas comenzaron a brotar, pero intentó contenerlas sin dejar que cayeran. El sentimiento de culpa era abrumador y no podía evitarlo. Joaika, mirando a la madre de Jung desde atrás con voz temblorosa sin poder creer lo que ella decía. «Mamá, ¿realmente lo hiciste? ¿Por qué conmigo?» La madre de Jung no pudo responderle. Solo bajó la cabeza. El arrepentimiento le impedía mirar a su hija. Joaika dio un paso atrás, sintiendo como si hubiera recibido un gran golpe en su mente. La madre adoptiva de Joaika, hablando suavemente consigo misma con voz llena de pesar. «No puedo creerlo. Todo se ha ido demasiado lejos». El juez, mirando a la madre de Jung, con voz grave pero decidida. «Señora Jung, su comportamiento ha causado un daño significativo a muchas personas, incluyendo a su propia familia. El tribunal tomará en cuenta los factores atenuantes, pero no puede escapar de las consecuencias de sus actos». La madre de Jung bajó la cabeza, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Sabía que aunque pidiera perdón o tratara de dar una explicación, ya era demasiado tarde. Ahora solo podía esperar el veredicto del tribunal, enfrentando las consecuencias de lo que había causado. La madre de Jung se sentaba allí con la cabeza baja, sus manos apretadas una contra otra, y las arrugas en su rostro se hacían más visibles bajo la fría luz. Las gotas de sudor frío caían sobre su frente mientras su corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Cada pregunta del jefe de policía era como un golpe en su mente, haciéndole imposible escapar de la verdad. La madre de Jung permaneció en silencio durante un largo rato. Podía escuchar su respiración pesada y llena de ansiedad. Era como si el aire en la sala estuviera agotado, solo quedaba el silencio que la oprimía. Todo lo que podía hacer era agachar la cabeza y aceptar las acusaciones. El jefe de policía siguió abriendo el expediente, extendiendo sobre la mesa las pruebas de que ella había falsificado los documentos de la tierra. Cada hoja era como una cuchillada en su corazón, cada evidencia una parte de la verdad que no podía cambiar. El jefe de policía, mirando a la madre de Jung, con voz fría: «Usted falsificó el título de propiedad de ese terreno y se lo entregó a Joaika. Hemos reunido todas las pruebas. Ya no puede negar esto. ¿Tiene alguna justificación?» La madre de Jung levantó la vista hacia el jefe de policía, sus ojos llenos de lágrimas, pero no pudo decir nada. La sensación de culpa la invadía, dejándola ahogada. Ya no podía negar nada, todo estaba demostrado. Lo único que podía hacer ahora era enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La madre de Jung, con voz débil, susurrando: «Yo no pensé que todo fuera a llegar tan lejos. Solo quería ayudar a Joaika. Solo quería que volviera. No pensé que lo que hice causara tanto sufrimiento». Su voz temblaba, sus manos apretándose más como si intentara retener algo de fuerza. La madre de Jung intentaba controlar sus emociones, pero no podía. Las mentiras habían sido demasiadas y ahora la verdad era inevitable. Cada palabra que decía la hacía sentir más culpable. El jefe de policía, con voz firme: «Ya entiende las consecuencias de sus acciones. La verdad es la verdad. El documento que le entregó a Joaika era falso y usted lo sabía. ¿Lo admite?» La madre de Jung no respondió de inmediato. Permaneció en silencio y luego un suspiro profundo llenó la sala. Miró al jefe de policía, finalmente decidió admitirlo. La madre de Jung, con voz quebrada, llena de dolor: Yo lo admito. Falsifiqué los documentos, pero no quise hacerle daño a nadie. Solo quería que esta familia no se rompiera». Esas palabras cayeron como un doloroso reconocimiento. El jefe de policía la miró sin mostrar compasión. Ya lo sabía todo y su confesión no cambiaría nada. Solo había una cosa que podría salvarla: la cooperación, pero ¿podría eso mitigar su pena?
El jefe de policía, sin cambiar su tono, enfatizando cada palabra, cree que puede justificar sus acciones con ese motivo. La familia no puede ser protegida con mentiras. Usted engañó a Huayca y ahora debe enfrentar las consecuencias. La madre de Hung no pudo responder. Quería decir que todo lo hizo por amor a la familia, por el miedo de perder a su hija, pero en su corazón sabía que eso no justificaba lo que había hecho. Toda la verdad ahora estaba al descubierto, ya no había forma de cambiarla. La madre de Hung, llorando desconsolada con voz débil. Solo quería darle una oportunidad a Huayca. No pensé que todo esto terminaría así. Sé que me equivoqué. Sé que hice daño a todos, pero solo quería que ella volviera. Solo quería que esta familia estuviera junta. La madre de Hung bajó la cabeza, las lágrimas cayendo libremente sin poder detenerlas. Sus disculpas no podían cambiar la verdad. Lo único que podía hacer era admitir su error y aceptar las consecuencias. El juez levantando la cabeza con voz fría. Este tribunal ha escuchado suficiente de su testimonio y ha revisado las pruebas. Usted ha admitido su culpabilidad y sus acciones no pueden ser perdonadas. Sin embargo, el tribunal considerará factores atenuantes. En ese momento, la madre de Hung no pudo decir nada más. Permaneció en silencio con las lágrimas cayendo sin cesar. Todo lo que podía hacer era esperar lo que venía. Su vida había llegado a un punto de no retorno. El juez con voz decidida pronunciando la sentencia. El tribunal decide sentenciar a la señora Nguyen Thi Hung a 5 años de trabajo correccional. Durante este tiempo tendrá la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, pero deberá asumir la responsabilidad de sus actos. Cuando la madre de Hung escuchó esto, sintió que todo a su alrededor se derrumbaba. No podía creer que se hubiera dictado esa sentencia. Sus lágrimas seguían cayendo, pero ya no tenía fuerzas para protestar. Ella misma se había puesto en esta situación. La celda de la madre de Hung era pequeña, la luz tenue de una bombilla débil iluminaba el espacio. El aire en la celda era pesado, lleno de silencio. La madre de Hung se sentaba en la cama, las manos apretadas, los ojos vacíos, mirando la fría pared frente a ella. Los sonidos distantes del exterior, como los pasos de otros reclusos, los gritos que se oían de lejos, pero en su interior, todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. En su mente aún resonaba la sentencia del juez, la voz del fiscal y la mirada llena de decepción de Hung y Huayca. ¿Qué había hecho? Se preguntaba a sí misma en silencio. Ella misma se había metido en esta situación, había herido a las personas que más amaba, a Huayca, y ahora debía vivir con las consecuencias de sus decisiones equivocadas. En medio de la soledad de la celda, la madre de Hung recordaba cada momento del pasado, los días felices cuando vivía con Huayca, cuando pensaba que podía mantener a su familia unida. Pero ahora todo se había roto como un cristal bajo sus manos. ¿Qué podía hacer para redimirlo? Cerró los ojos, las manos seguían apretadas. El sentimiento de arrepentimiento crecía dentro de ella como una ola que arrastra toda esperanza y solo deja vacío. Para salvar a su familia, ¿qué había hecho? Falsificar documentos y darle a Huayca un falso regalo. Esas acciones equivocadas no podían deshacerse. La verdad ya estaba al descubierto y ahora debía pagar el precio. Suspiró tratando de alejar los pensamientos negativos, pero no podía. Sabía que aunque se arrepintiera lo que había hecho, no podía cambiarse. Todo había escapado de su control y ahora solo quedaba el vacío y el dolor no expresado. La puerta de la celda se abrió y un policía entró con seriedad. La madre de Hung levantó la cabeza, sus ojos rojos y cansados. Hung estaba en la puerta mirándola, sus ojos llenos de decepción y dolor. Ella había esperado este momento durante mucho tiempo.
pero no podía prepararse para lo que venía. Hua-I-Ka estaba junto a Hung, sus ojos también reflejaban tristeza y confusión. Ella no sabía cómo enfrentar a su madre. No podía sostener la mirada de Hua-I-Ka. La madre de Hung seguía sentada allí con la cabeza gacha, sintiendo que el mundo entero se le había dado la espalda. Hua-I-Ka la miró por un momento, luego se dio la vuelta sin saber qué decir. El silencio se alargó pesado como una piedra que caía sobre todo. Hung, con voz rasposa llena de dolor: «Mamá, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué no dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué ocultaste todo?». La madre de Hung permaneció en silencio, incapaz de responder a su hijo. No sabía cómo explicarlo, no sabía cómo enfrentarse a las personas que más amaba. Ella los había engañado, lo había sacrificado todo por un sueño equivocado. Hua-I-Ka, tratando de contener las emociones, con voz ahogada: «Mamá, ¿por qué lo hiciste? Yo confiaba en ti, pero ahora no sé qué pensar. Me engañaste. Jamás pensé que tú fueras una persona así». La madre de Hung levantó la mirada hacia Hua-I-Ka, sus ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Quería pedir perdón, pero no podía porque lo que había hecho era demasiado grande, demasiado doloroso para poder remediarlo. La madre de Hung sabía que aunque pidiera perdón, todo ya no volvería a ser como antes. Hung continuó con los ojos llenos de lágrimas: «Mamá, cometiste un error. Pero, ¿por qué no dijiste la verdad cuando todavía podías? ¿No pensaste que nos harías daño?». La madre de Hung no respondió. No tenía palabras para defender sus actos. El sentimiento de culpa la invadió, y solo podía quedarse allí en silencio, mirando a los ojos de aquellos que había herido más. Hua-I-Ka, suavemente pero con gran dolor: «Mamá, quiero que sepas que aunque hayamos cometido errores, siempre quise entenderte. Pero lo que hiciste no fue solo un engaño. Perdiste mi confianza». La madre de Hung miró a Hua-I-Ka, las lágrimas empezaron a caer de nuevo. Hua-I-Ka la miraba no solo con dolor, sino también con una gran decepción. No podía creer que la madre a la que tanto amaba pudiera hacer algo así. La madre de Hung no pudo decir nada más, solo permaneció en silencio, aceptando todo. La sala de interrogatorio continuó siendo el lugar de este último encuentro entre la madre de Hung y su familia. Después de un largo silencio, la madre de Hung seguía sentada allí, su mirada solitaria y llena de desesperación. Hung y Hua-I-Ka permanecían cerca, sus emociones entrelazadas y difíciles de describir. En ese ambiente de silencio, todos en la habitación entendían que sus vidas nunca serían las mismas. El sentimiento de culpa y arrepentimiento rodeaba a la madre de Hung. Pero, ¿sería capaz de salvar a esta familia? Hung y Hua-I-Ka, las dos personas que ella más amaba, estaban ahora frente a ella. Cada palabra, cada mirada era como una flecha clavándose en su corazón. La madre de Hung no podía decir nada más, sabía que ya había ido demasiado lejos. Pero de repente Hung habló, su voz temblorosa, llena de dolor. Hung, con voz entrecortada, con lágrimas a punto de caer: «Mamá, ¿por qué lo hiciste? Sabías que no podía perdonarte. Me mentiste a toda nuestra familia. ¿Te das cuenta de lo que hiciste?». La madre de Hung levantó la vista hacia Hung, sus ojos llenos de lágrimas, pero no pudo responder. Sabía que había cometido un error, pero aunque dijera algo, lo que hizo no podía cambiarse. Solo podía quedarse allí soportando las miradas llenas de decepción de las personas que más amaba. Hua-I-Ka, con voz suave pero llena de dolor: «Yo confiaba tanto en ti. Mamá, eras la persona que más amaba, pero ahora no sé qué hacer. Me has herido, ¿lo sabes?». Hua-I-Ka permaneció de pie, su mirada incapaz de seguir mirando a su madre. Se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. La madre de Hung sintió un dolor punzante en su corazón. No quería que su hija sufriera así, pero las malas decisiones que había tomado ya no podían ser reparadas. Lo había perdido todo.
La madre de Jung, llorando desconsolada con voz débil. No sé qué decir. Me equivoqué. Te he herido a esta familia. No puedo perdonarme. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Levantó la vista para mirar a Joaika, pero ella no respondió. Se dio la vuelta apretando las manos como si intentara contener el dolor. La madre de Jung sintió la distancia de su hija, y eso era lo que más le dolía. Jung hablando en voz baja como si fuera una reflexión para sí mismo. Mamá, no sé qué hacer ya. Confiaba tanto en ti, pero ahora no puedo soportar lo que hiciste. No puedo perdonarte en este momento. La madre de Jung no tenía nada más que decir. Sus disculpas, sus justificaciones se volvían inútiles ante una verdad tan clara. Sabía que todo había ido más allá de su control. La madre de Jung bajó la cabeza sin atreverse a mirar a nadie porque en sus ojos ya no eran una familia, eran las personas que ella había traicionado. Joaika dándose la vuelta con voz quebrada. No puedo entenderlo. ¿Por qué lo hiciste? Te confié, mamá, pero ahora no sé si puedo confiar en nadie más. La madre de Jung no tenía fuerzas para responder a esa pregunta. Solo podía llorar dolorida sin poder detenerse. La chica que había amado y cuidados ahora estaba frente a ella como una extraña fría y desesperada. El sentimiento de culpa, el dolor indescriptible, todo se revolvía en el corazón de la madre de Jung. El juez con voz grave mirándola con un tono algo más suave. Señora Nguyen Thi Jung ha admitido su culpabilidad. Sin embargo, lo que hizo ha causado un daño profundo. Su familia está enfrentando heridas muy profundas y las consecuencias son inevitables. Pero aún puede redimir algo colaborando, ayudando al tribunal a restaurar lo que se ha perdido. La madre de Jung levantó la vista, su mirada llena de impotencia, su voz apenas audible en la sala como una súplica, pero eso no podía cambiar nada. La madre de Jung llorando con voz débil. Lo siento, solo quería que esta familia volviera a ser como antes. Pero ahora me doy cuenta que ya lo he perdido todo. El ambiente en la sala volvió a sumergirse en el silencio, todos miraban a la madre de Jung, las lágrimas seguían cayendo. El jefe de policía no dijo nada más, solo escribió algo en su expediente. La madre de Jung, aunque se arrepintiera o estuviera llena de remordimientos, ya no podía volver atrás. La celda era pequeña, la luz tenue y fría caía sobre ella. La madre de Jung estaba sentada sola en la cama, su mirada vacía, y todo a su alrededor estaba en silencio. Cada sonido en la habitación parecía amplificar la sensación de soledad que la envolvía. No podía dejar de pensar en su familia, en la traición que había causado. El arrepentimiento y el dolor la rodeaban sin salida. Se preguntaba si todavía había algo que pudiera hacer para arreglar las cosas. Los días pasaban y la madre de Jung tenía que enfrentar largas noches en la celda. La sensación de estar perdida y vacía la invadía. La familia se había roto y todo lo que podía hacer era aceptarlo. Pero lo que más le dolía no era el castigo que debía soportar, sino el daño que había causado a las personas que más amaba. Jung no podía perdonarla y Joaika, la persona a la que más quería, ahora ya no la miraba con la misma confianza de antes. Esa mañana, un policía tocó la puerta de la celda. La madre de Jung levantó la vista sin saber qué iba a suceder. La puerta se abrió y ante ella apareció alguien a quien no esperaba encontrar en ese momento, Joaika. Ella entró, su mirada ya no reflejaba respeto sino dolor y decepción. Pero Joaika entró sin decir palabras, se sentó frente a su madre. Joaika con voz suave como si ya no tuviera fuerzas para llorar. Mamá, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué dañaste a nuestra familia así? La madre de Jung se quedó en silencio, incapaz de responder.
Las preguntas de Hoaika eran como cuchillos clavándose en su corazón. No podía decir nada porque ella misma se había hundido en un error irremediable. La madre de Jung ya no tenía fuerzas para defenderse. Hoaika, levantando la mirada hacia su madre con la voz quebrada: «Mamá, realmente no sé qué hacer ya. Te amaba, eras la persona que me crió. Pero ¿por qué lo hiciste? No puedo entenderlo». La madre de Jung bajó la cabeza sin atreverse a mirar a su hija. Sentía que el mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Cada palabra de Hoaika era una acusación irrefutable. Había herido a su hija y ahora no había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Solo podía quedarse allí aceptando todo. La madre de Jung, con dificultad entre sollozos: «Mamá, no quería hacer esto. Solo quería que esta familia se mantuviera unida. Pero me equivoqué al mentirte. No puedo perdonarme, Hoaika». Hoaika no dijo nada más. Se quedó allí sin saber qué hacer. La desesperación la invadía. No quería creer lo que su madre había hecho, pero la verdad era innegable. No sabía cómo enfrentar a la mujer que la había criado, pero que ahora era la causante de todas estas heridas. Hoaika, con voz fría pero llena de sufrimiento: «Mamá, no podías hacer esto. No podías destruir nuestra familia por un error. Ya no puedo entenderte». La madre de Jung permaneció allí, solo podía llorar sin poder decir nada. Hoaika se levantó, se dio la vuelta y se alejó sin querer mirar más a su madre. La sensación de extrañeza y vacío llenaba su corazón. Ya no veía a su madre como antes, ya no confiaba en ella. Todo había cambiado y no sabía si esta familia podría sanar alguna vez. Hoaika salió de la celda dejando a la madre de Jung allí sentada con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de dejar de pensar en lo que había hecho. Ella se fue dejando un vacío en el corazón de la madre de Jung, un vacío que ella no podía llenar. La habitación volvió a sumergirse en el silencio, solo se escuchaba el suspiro de la madre de Jung, lleno de arrepentimiento y dolor.